¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes desde donde nos encontramos en este momento en el Capital Summit organizado por la Cámara de Comercio de Cali. Mi nombre es Walter Álvarez del podcast Startupeable, el podcast más conocido en Latinoamérica para emprendedores en tecnología. En esta ocasión me encuentro acompañado de Michelle Edery. Michelle, coméntanos un poco más acerca de ti. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Michelle Edery, soy CEO y cofundador de SmartBimo, una plataforma que se dedica a ayudar a emprendedores a lanzar y crecer sus negocios de comercio electrónico a través de educación, comunidad, soluciones, acceso a China y muchas otras cosas. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Perfecto, feliz de compartir el espacio contigo, Michelle. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente hablar un poco más de tu experiencia y vamos a tratar de juntar dos mundos tan importantes para los emprendedores que son la creación de contenido y el e-commerce. Y me gustaría empezar con una pregunta que tú que has ayudado a tantos emprendedores a través de SmartBimo, ¿qué es lo que has visto en los emprendedores? ¿Qué aciertos y qué fallas o qué errores en cuanto a la creación de contenido relacionado a la venta de algún producto? Bueno, muy buena pregunta, Walter, y yo te diría que si vamos dos pasos incluso para atrás, uno de los grandes problemas que veo digamos, el mundo de startups especialmente, que muchas de esas startups están creadas por genios del producto, por gente muy creativa que soluciona grandes problemas, pero no veo mucho conocimiento e intención en el mundo de marketing y ventas. Y obviamente el tema de contenido pues tiene mucho que ver con el tema de marketing, ¿no? O sea, porque es la forma más fácil de llegar de 0 a 1. O sea, creando una comunidad, sí, y pues haciendo contenido. Entonces, veo un link muy clarito, al mismo tiempo pues veo una oportunidad muy clara pues de ayudar y de empujar a esos emprendedores a que entiendan más de este mundo y lo practiquen más. Perfecto, muy interesante y como tú dices, yendo un paso más atrás, ¿cuál dirías que es el principal error al momento de entrar a vender un producto? Porque hablamos de contenido y pues por ejemplo nosotros cuando producimos cualquier tipo de contenido siempre estamos pensando en la audiencia y además tampoco hacemos una venta directa. No sé si esto aplica directamente a las personas que están dentro de e-commerce y quieren vender un producto. ¿Cuál has visto que es o cuáles son las mejores prácticas para cambiar el tono de la pregunta para poder ingresar a este mundo de la creación de un contenido que sirva para ventas? Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? O sea, comenzar por primero por entender que uno no es la audiencia y uno tiene que crear contenido precisamente para la audiencia, donde muchas personas fallan es que ven el contenido como pues algo de un gusto muy objetivo, digámoslo así, muy subjetivo, perdón. Punto uno, punto dos, yo te diría que hoy por hoy las redes sociales han cambiado, ¿sí? Especialmente pues con la entrada de TikTok nos ha hecho entender que los seguidores cada vez más son menos relevantes y cada vez más la creatividad y la capacidad de comunicar es más relevante. Entonces, cada vez más las plataformas se están convirtiendo en plataformas de contenido más que comunidades, ¿sí? De hecho, las plataformas comenzaron siendo comunidades. O sea, si tú te das cuenta, incluso la misión de Meta pues se tiene mucho que ver con darle el poder a las personas para que puedan crear comunidad. ¿Sí? Con la entrada de TikTok todo esto cambió. Y de hecho, con la entrada de YouTube Shorts, también todo esto cambió. Hoy en día, pues desafortunadamente, para obtener alcance, no podemos comenzar primero pues, por traer seguidores, sino que tenemos que comenzar primero por crear un contenido viral y que este contenido viral se encargue entonces de traernos estos advocates o estos seguidores que son los que realmente van a interactuar y nos van a seguir ayudando pues, a impulsar este contenido para que siga siendo viral, ¿no? Y poder seguir trayendo más gente a un ecosistema de redes sociales. Buenísimo. Sobre ese mismo punto, nosotros en el podcast hemos aprendido que no todos los canales son iguales. No podemos hablar de lo mismo como hablamos en LinkedIn, como hablamos en TikTok, en Instagram, y cada canal tiene una función diferente. ¿Tú qué has aprendido acerca de estos canales y cuál sería el canal inicial para que los emprendedores puedan pues, tomar acción y que les sirva como un canal eventualmente de ventas? Bueno, depende mucho de la industria, depende mucho del sector en el que la empresa esté. Si es una empresa, por ejemplo, de comercio electrónico, o sea, sí, comercio electrónico que vende producto hacia un consumidor final,
Pero yo diría que esta marca debería tener una presencia muy fuerte en TikTok, en Instagram, en Facebook especialmente, ¿no? Fíjate que nosotros en SmartBeam hacemos mucho contenido y siempre hemos sido muy fuertes en Meta, ¿no? En Instagram y en Facebook. Y de hecho hace 2 años comenzamos fuerte con la estrategia de TikTok y empezamos duro a hacer estrategia de TikTok. Y cada vez que yo me encuentro con un estudiante caminando, de hecho me ha pasado aquí, y le pregunto, ¿dónde nos conociste? Casi siempre me están respondiendo que en TikTok. TikTok es una herramienta que ha venido a cambiar el juego, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, porque no me quiero desviar. Dependiendo de cuál sea la industria, el sector, una empresa de comercio electrónico debería estar en estas redes sociales más masivas, ¿no? Por ejemplo, una plataforma que vende un producto B2B o un servicio B2B debería tener una presencia más en LinkedIn, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Yo te lo respondo de la siguiente forma. Las marcas tienen que comenzar a dejar de pensar en la multicanalidad y comenzar a volverse más omnicanales, ¿sí? Tener presencia omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? Es como, por ejemplo, el Todopoderoso, sin nombrar, yo no quiero nombrar temas religiosos, pero el Todopoderoso es omnipresente, siempre está en todo lado. Las marcas tienen que tener este contexto de omnipresencia, tienen que tener una coherencia y una cohesión en la presencia de todas las marcas, respetando el tono que sugiere el medio, pero teniendo una coherencia y una cohesión en la comunicación en todas las plataformas. Omnipresencia en vez de omnicanalidad. Buenísimo. Creo que es un concepto de estos que los emprendedores tienen que asumirlo y basar su estrategia en esta idea de omnicanalidad. Seguramente también has notado algunos momentos en los que te has topado con emprendedores. Nosotros también estamos en esta idea de seguir creciendo. Y algo que me comentaste es que TikTok es un buen canal para viralidad, pero pues evidentemente hay otros canales que te ofrecen un alcance que tal vez no necesariamente es viralidad orgánica, sino a través de un contenido pago. Y habíamos hablado de que la importancia de utilizar otras herramientas, por ejemplo como Meta, que creo que es el más conocido. Cuéntanos tú qué has aprendido acerca de esta necesidad de crecimiento a través de contenido pagado. Bueno, yo creo que todas las plataformas hoy en día ofrecen una posibilidad para crecer a nivel de pauta, ¿no? O sea, de publicidad paga. Yo creo que las marcas les queda relativamente fácil llegar de 0 a 5 a través de contenido orgánico. Probablemente podrán seguir creciendo de 5 a 10. El problema es cuando las marcas ya van por ese año 3 o ese año 4 y quieren pasar de 10 a 50 o de 10 a 20 o de 10 a 30, ¿no? Entonces ahí es donde pues está el reto, ¿no? O sea, porque lo que te ofrece el mundo orgánico pues tiene límites. Entonces llega un punto en el cual pues una marca no tiene la capacidad de crear constantemente contenido viral o crecer constantemente por una base, una comunidad que ya hablamos que hoy en día es un poco irrelevante, pero ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que empezar a sacar dólares del bolsillo para pagarle a estas plataformas y empiezan a entrar en unos modelos en los cuales pues los unit economics o los economics cambian del negocio, ¿no? O sea, porque ahorita la publicidad se convierte en un costo variable del negocio, prácticamente. Entonces sí, o sea, yo creo que eso no es exclusivo a ciertos medios, yo diría que esto es más exclusivo a un concepto de crecimiento. O sea, el problema está de 5 a 20, de 5 a 30, de 5 a 50, ¿sí? Ahí es donde las marcas tienen que aprender a hacer publicidad paga, pauta digital. Perfecto. Bastante interesante y sobre eso profundizando, pues evidentemente uno cuando empieza a hacer pauta digital no va a pautar todo el contenido que haga, tampoco va a pautar un contenido que no funcione de manera orgánica. Y antes de ingresar a una buena selección o curación de contenido que puedas curar para poder pagarlo, para poder ayudar en su alcance, cuéntame cómo piensas en la creación de contenido. ¿Cuál es la estrategia que tú dices, yo quiero crear este contenido con este fin? ¿O bajo qué framework tú elaboras un contenido? ¿Y qué framework le podría servir a estos usuarios? Bueno, buenísima la pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy difícil de contestar porque puede tener muchas respuestas, ¿sí? Definitivamente, si quisiéramos hablar de un framework, pues el contenido pago tiene que tener los mismos elementos del contenido orgánico. Eso es importantísimo, ¿sí? Los mismos elementos. ¿Qué significa? Pues tiene que tener 5 segundos de lo que nosotros llamamos un scroll stopper o un detenedor de pulgares, ¿sí? Que sea algo que llame la atención y que me enganche. Y luego el segundo 5 al segundo 10 tengo que hablar de una necesidad, luego una solución, luego
unas ventajas de la solución y luego por allá en el segundo 30 o segundo 40 pues hacer un llamado a la acción, ¿sí? Es más, te doy un framework que sería Scroll Stopper, necesidad, solución, ventaja, acción en un proceso de comunicación, ¿sí? Ahora bien, también podemos crear historias, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, un Scroll Stopper, algo que llame la atención, que compita con ese contenido viral de influenciadores que están ganando la pelea, porque pues ellos hacen contenido muy bueno y el contenido pago está pues compitiendo con este contenido, ¿sí? Y luego pues tenemos que contar una historia, tenemos que lograr